Ok, estudiante, buenos días. Ya para concluir lo que sería el estudio del sistema endocrino, estamos entonces en la cuarta parte de este estudio. Para ello vamos a estudiar lo que serían las glándulas suprarrenales. Recuerden que las otras glándulas que vamos a ver en el cuerpo, como es el sistema reproductor o las gónadas masculina y femenina, lo vamos a ver en temas respectivos. Por lo cual aquí no vamos a tocar esos temas. Pero es importante que tengan en consideración las glándulas que hemos visto previamente, como el páncreas endocrino, el timo, y puedan hacer sus cuadros comparativos entre lo que serían las características histológicas de cada una de estas glándulas o células, cuáles son los productos de secreción o las hormonas que generan, estas hormonas, dónde van a actuar o cuáles son los órganos blancos o órganos diana o células diana, como ustedes la quieran denominar, y cuál es la función que cumplen estas hormonas en el organismo. Mi nombre es Juby Goncalves y daremos inicio entonces a la última clase del sistema endocrino. Ok, el sistema endocrino entonces está formado por lo que se llama las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son unas glándulas que se encuentran en la porción apical o en la porción superior de lo que sería cada uno de los riñones. Son glándulas pares, fíjense que están acá, son dos pares, ¿ok? Tienen una forma piramidal y están apoyadas o adosadas por grandes cantidades de tejido conectivo, formando una gran cápsula de tejido conectivo denso con grandes cantidades de tejido adiposo que va a permitir generar una vascularización importante en toda la glándula. Estas dos glándulas, a pesar de que tienen un tamaño bastante pequeño en comparación al riñón, tienen unas funciones vitales. Bien, ahora, como ya les dije, su ubicación anatómica, fíjense que aquí tenemos, esto sería cada uno de los riñones, y esto sería una glándula y la segunda glándula suprarrenal. Con estas glándulas suprarrenales, entonces, ese tejido adiposo que está muy grueso, acompañado de ese tejido conectivo denso que está allí, va a lobular o segmentar la glándula, además que va a permitir que los vasos sanguíneos penetren en toda la estructura de la glándula para dar una característica importante de esta glándula en relación a sus componentes histológicos. Cuando se hace un corte transversal de la glándula, se va a ver que tiene dos zonas importantes. Una primera zona bueno, tiene dos zonas más una cápsula. La cápsula, como ya les describí previamente, es bastante gruesa y principalmente formada de tejido conectivo. También tiene muchas células adiposas, pero también tiene grandes cantidades de fibras reticulares y fibras colágenas. Lo que ha hecho que cuando esta cápsula imagina la glándula, se puedan describir dos zonas. Una zona hacia la periferia, la parte más exterior, que se llama corteza, y una porción medular o porción central con características histológicas y de origen embrionario diferentes a lo que sería de donde proviene la corteza. Desde el punto de vista histológico, nosotros vamos a poder describir tanto los componentes que forman parte de la corteza como los componentes que forman parte de la médula. La corteza, a su vez, por la cantidad de tejido conectivo que segmenta y reorganiza todas las estructuras celulares que se encuentran aquí, vamos a poder dividir a esta zona, esta corteza en tres zonas. La zona glomerular, que está en contacto estrecho con lo que sería la cápsula, la zona fasciculada, que es la zona de mayor tamaño o que ocupa la mayor cantidad de la corteza, que forma parte de la mayor cantidad de corteza, y la zona medular, la zona reticular, que está en contacto directo con lo que sería la zona medular, ¿ok? Entonces vamos a describir histológicamente cada una de estas zonas. Pero antes de esa descripción, nosotros vamos a ver aquí lo que sería la corteza, en un corte histológico con hematocilina docina. Ahora fíjense, esta zona que está aquí escrita como A, B y C, fíjense que tiene la porción más externa, que es una línea como muy marcada rosada, que sería la cápsula. Después tenemos la zona B, que es un poquito más coloreada, con más intensidad, que sería la zona que les acabo de decir, que es glomerular. Después tenemos la zona B, que es más grande, fíjense que es como más pálida, ¿sí? Que sería la zona fasciculada. Y por último, una zona bastante pigmentada, que va a delimitar lo que sería la porción medular, que sería la zona reticular. Estas láminas, ustedes ya la vieron, cuando veíamos fibras reticulares, nosotros les dábamos una lámina de glándula suprarrenal para que ustedes pudieran identificar las fibras con impregnación argéntica. Entonces, fíjense que con hematocilina docina a veces es muy complejo poder verlo, pero ya ustedes la vieron con impregnación argéntica. Ahora entonces entremos a detalle al estudio de cada una de estas zonas. La primera zona que vamos a estudiar es la zona glomerular. Fíjense, esta zona solamente representa el 10 y el 15% de la corteza. Está formada por células cilíndricas dispuestas generalmente de forma concéntrica o circulares. Fíjense que esto sería un grupo de células glomerular y otras formas de células glomerulares. ¿Por qué es un glomérulo? Porque es como redondeado. ¿Se acuerdan cuando veíamos el glomérulo renal para estudiar el epitelio simple plano de la cápsula de Woman? Bueno,
simula a una estructura así redondeada, glomerular, redondeada, ¿ok? Está separado por muchos finos tabiques de tejido conectivo y generalmente está rodeado, fíjense, de grandes cantidades de capilares, ¿sí? Capilares fenestrados, y es sumamente importante porque estos capilares fenestrados, ¿qué hacen? Captar todas las hormonas que se van a producir por estas células que forman parte de la zona glomerular. Entonces, ellos van a tener estas células, porque generalmente tienen unos núcleos esféricos bien heterocromáticos. Generalmente el citoplasma de estas células es más acidófilo, ¿sí? Algunas zonas irregulares son basófilas, pero la mayoría de las células es más acidófila. Tiene un retículo endoplásmico liso y eh, un Golgi, un retículo endoplásmico liso muy desarrollado, muchas gotas de lípido y tiene pocas cantidades de Golgi, lo que nos está hablando que la actividad de síntesis de esta célula o este grupo de células no es proteica, sino es lipoproteica, o sea, son hormonas de origen esteroideo, ¿ok? Cada una de estas células se ha descrito que están unidas por desmosoma y va a producir un tipo de hormonas que son denominadas en la categoría de los mineralcorticoides. El principal mineralocorticoide que sintetiza y secreta lo que sería esta zona de la corteza suprarrenal es la aldosterona. La aldosterona, su principal función, y lo van a ver cuando vean renal, es controlar el volumen corporal, que no exista exceso de líquido en los intersticios celulares o un exceso de líquido en el sistema vascular sanguíneo que pueda forzar la función del corazón. Por lo cual, él va a trabajar reabsorbiendo sodio en los riñones. El sodio es una molécula, es un electrolito que es osmóticamente activo. ¿Qué quiere decir? Donde hay una molécula de sodio, hay una molécula de agua. Y esto ya lo sabemos por cultura general. Cuando muchos de nuestras mamás nos dicen no coman tanta sal que se hinchan, o porque retienen líquido, porque comen mucha sal, es porque, ¿qué es la sal? Es cloruro de sodio. Entonces el sodio, que es osmóticamente activo, siempre va a traer cantidades de agua a nuestro organismo. Entonces, ¿qué hace esta hormona? Bueno, libera si empieza a disminuir la cantidad de sodio en circulación o en nuestro organismo, por supuesto se va a perder líquido. Entonces ello aumenta la reabsorción de este sodio y entonces al aumentar la reabsorción de este sodio en el riñón, trae agua consigo y se mantiene el equilibrio de agua necesario. Esto es sumamente vital. Acuérdense que nosotros somos un 70% en agua, ¿ok? Entonces es requerido que se tenga. Esto es lo que sería la zona glomerular. Ahora, la zona de mayor tamaño es la zona llamada fasciculada. Esta es como la zona estrella porque representa el 75% de la corteza suprarrenal y como que la mayoría de los investigadores siempre se enfocan aquí, ¿no? Y desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque se han visto más características, más enfermedades asociadas. Esta zona está llamada así, fasciculada, pero también anteriormente se llamaba la zona de los espongiocitos, porque es una zona bastante pálida, porque las células que están aquí tienen grandes cantidades de depósitos de lípidos o gotas de lípido en su interior, y hace entonces que se vean que las células están como esponjaditas o grandecitas. Fíjense aquí, estas células que vemos acá son las células de los espongiocitos, y fíjense cómo tiene como peloticas o son como más claritas de lípido en su citoplasma, y por eso es la denominación que se hace. Generalmente son células que se han descrito poliédricas, dispuestas en columnas, ¿sí? De forma radial en relación a la médula, o sea, un radial es como van los radios de la bicicleta, o sea, en el centro y van unos palitos. Entonces, igualmente aquí los cordones celulares van hacia esa zona, desde como en ángulo perpendicular con lo que sería la porción de la médula, ¿sí? Ella va a tener bastantes vacuolas que contienen lípidos y citoplasma, y alrededor de ellos, fíjense, alrededor aquí y aquí y aquí, fíjense que lo que tenemos aquí va a tener muchísimos capilares, y capilares de tipo fenestrado, o sea que van a tener grandes poros para que pueda pasar las hormonas que se producen. Además vamos a tener que su núcleo generalmente es un núcleo con una lámina muy densa, núcleos de 1 a 2 bien prominentes. En el citoplasma lo más resaltante, aparte de las gotas de lípido, es que tiene grandes cantidades de mitocondria y va a producir una hormona del grupo de las hormonas de glucocorticoides. Esta hormona de glucocorticoides es la llamada cortisol. El cortisol es una hormona bien interesante porque ella tiene dos acciones o dos funciones principales. La primera es involucrarse en todo el metabolismo intermediario de los carbohidratos, aminoácidos y lípidos. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se libere o se produzca o se almacene carbohidratos, aminoácidos y lípidos, el cortisol debe estar presente. ¿Qué quiere decir? Si nosotros necesitamos tener carbohidratos en circulación porque de repente estamos bajo de energía, el cortisol actúa para que se mantenga esos niveles óptimos de carbohidratos en nuestro cuerpo para poder que nuestras funciones vitales generen.
Sin embargo, nosotros podríamos pensar que si esto es así, el cortisol se está secretando, sintetizando y secretando constantemente. Pero se ha visto que el cortisol solamente se sintetiza y se libera en horas específicas y de forma pulsátil. O sea, hay dos grandes picos o secreciones de estas hormonas en el organismo, que es a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. ¿Por qué? Porque el organismo primero, cuando nos despertamos, tenemos que dar toda la energía necesaria en nuestro organismo para nuestras labores diarias, ¿ok? Entonces le hace un pico de secreción de cortisol, que los autores lo han vinculado entre 7 de la mañana a 9 aproximadamente. Este cortisol que es liberado, que es liberado entre este tiempo que se ha tomado en consideración desde el punto de vista clínico, una hora promedio para la liberación del pico de cortisol a las 8 de la mañana, es la que nos va a permitir movernos. A veces nosotros salimos de nuestra casa sin desayunar. ¿Qué hace que podamos movernos? ¿Qué hace que podamos pensar y analizar y hacer todas las cosas que tenemos que hacer sin desayunar? Es el cortisol, porque hay una secreción que libera entonces carbohidratos, aminoácidos o lípidos que son requeridos. ¿Para qué? Para que podamos funcionar, ¿ok? Hasta que venga nuestra primera ingesta de alimentos. Por supuesto, va a llegar un momento que el cortisol va a ir consumiéndose, ¿sí? Lo que generó la liberación del cortisol va a ir consumiéndose, porque el cortisol tiene un tiempo de vida muy corto, pero este cortisol ya liberó lo que tenía que hacer y nosotros tenemos que ingerir alimentos. ¿Para qué? Para mantener nuestra jornada, ¿sí? Ahora, ¿por qué se libera en la noche? Si ya en la noche no vamos a dormir. Bueno, porque en la noche, aunque nosotros estamos durmiendo, ese es el momento vital para nosotros reorganizar y debemos recuperar todas las células que se han dañado de nuestro metabolismo y tenemos que dormir. Y dormimos por 8 horas como mínimo, de 8 a 14 horas. ¿Quién nos alimenta durante 8 a 14 horas para que nuestras células funcionen perfectamente? Bueno, esta segunda secreción que se da entre un promedio de 3 a 5 de la tarde, tomando como punto medio clínico a las 4 de la tarde, un segundo pico de cortisol menos aumentado, menos grande o menos intenso que se da en las horas de la mañana, pero que está vinculado entonces con ese poder mantenernos en ese tiempo que nosotros dormimos para recuperar nuestra fuerza, nuestras células y nuestras horas de descanso, ¿ok? Entonces, fíjense, esa es la primera función que tiene el cortisol. Pero también se ha visto que el cortisol tiene una función muy, muy interesante, que es una acción antiinflamatoria. Y ustedes lo habrán oído, no, es una crema que tiene glucocorticoides, principalmente cortisol, ¿sí? Entonces, este cortisol, cuando está en buenos picos y buena circulación, evita entonces que nosotros nos dé reacciones inflamatorias o cuadros muy excesivos, que todas las células del cuerpo no tengan una reacción excesiva o vayan a hacer una reacción exacerbada que puedan desfavorecernos. Entonces, se ha visto que tiene esas dos funciones. No solamente nos garantiza los alimentos y los nutrientes para que funcionemos, bien sea nuestra jornada como nuestra hora de descanso, sino que evita también que todas nuestras células se mantengan en un proceso natural de degradación y destrucción, porque si en la noche se están regenerando las células, se muere, hay una degradación, hay un proceso inflamatorio, eso tiene que estar controlado. Por supuesto, nosotros desde el punto de vista científico lo hemos sintetizado, lo hemos puesto en crema o en cápsula. ¿Para qué? Para aumentar los procesos de favorecer o tomar esta cualidad desinflamatoria que tiene el cortisol o estos glucocorticoides para fines terapéuticos. Entonces, esto es sumamente importante y por eso la importancia de esta zona. Desequilibrios en la producción de esta hormona va a generar algo sumamente importante que se llama la enfermedad de Cushing. La enfermedad de Cushing no es más que una hiperestimulación de esta zona fasciculada con un proceso de hipersecreción o niveles muy altos de cortisol en circulación. Entonces, si se mantiene niveles muy altos y está constantemente estimulado, por supuesto la célula lo que va a hacer, bueno, almacena y disminuye y va a estar como enloquecido. Y esta persona es una persona que está altamente inflamada constantemente porque ya se da una reacción adversa, ya no se toma el cortisol con su beneficio, sino con desfavorecer, ¿ok? Y va a ser una persona que generalmente tiene, se ha descrito con la cara de una forma de luna, o sea, es una cara redonda completamente porque los depósitos de lípido se dan de forma irregular. También se ha descrito que presentan un lomo y ese lomo generalmente es de grandes cantidades de cortisol. Son personas que tienden a la depresión, ¿sí? Entonces es sumamente importante los niveles de cortisol. Además que otra de las cosas que hace que si nuestra secreción de cortisol no es adecuada, genere estrés. Mientras más estresados estemos, más secretamos cortisol porque necesitamos
tener más energía para poder sobrellevar esta situación de alarma, ¿ok? Entonces también se ha vinculado el cortisol con esos procesos de estrés crónico. Cuando una persona está crónicamente o está constantemente en una estimulación estresante o una acción estresante que genere una cierta tensión en la persona, va a generar picos excesivos o una hipersecreción de los niveles de cortisol. No se va a dar solamente a las 8 de la mañana y a las 4, sino que durante el día también van a haber picos de cortisol. Entonces eso puede ser perjudicial a largo tiempo para el organismo, ¿ok? Eso es lo que sería la zona fasciculada. Después vamos a tener la otra zona, que es la zona de menor tamaño, y que se llama zona reticular. Esta zona reticular representa entre el 5 y el 10%, fíjense que la más pequeña. Es unas células que forman columnas de redes tridimensionales, como una gran red de fibras reticulares que va a estar como rodeando toda esta zona, tiene grandes cantidades de capilares fenestrados, y dentro de esa grande red vamos a tener grandes cantidades de células. Estas células generalmente son acidófilas y se la ha visto con la presencia de abundantes lisosomas. Además, tiene grandes cantidades de depósito de líquido, no tanto como la zona previa que estamos describiendo, que es la zona fasciculada, pero sí tiene mayor cantidad de lípidos que la zona reticular, la zona glomerular, por ejemplo, ¿ok? Y van a producir hormonas androgénicas, o sea, hormonas sexuales tanto femeninas como masculinas, que son requeridas en el proceso de reproducción del hombre y de la mujer. Y para mal de ustedes, estos nombres horribles que están aquí, que dice andrógenos, ¿sí? Que se lo tienen que aprender y lo tienen que saber. Uno de los andrógenos más importantes que se genera en nuestro cuerpo son estos tres: dehidroepiandrostenediona, o también denominados con las siglas DEA, o cuando este DEA es sulfatado, que se llama sulfato de dehidroepiandrostenediona, ¿ok? Estos andrógenos son importantes también para mantener las características sexuales secundarias, mantener funciones importantes en la reproducción tanto masculina como femenina, y también está involucrado en los metabolismos junto con la androstenediona secundaria en la producción de hormonas sexuales masculinas y femeninas, ¿ok? Entonces ahí viene su importancia en la producción de estas hormonas. Esto es lo que se representaría o lo que estaríamos estudiando como la porción de la corteza. Entonces, fíjense, la porción de la corteza vamos a tener una cápsula, que esta cápsula va a tener ese tejido adiposo, pero también va a tener el acompañamiento de esos vasos. Eso va a penetrar en lo que sería la porción de la corteza, va a generar esa zona, que es la zona que está en contacto de la cápsula, que es la zona glomerular, que se va a producir allí mineralocorticoide, y el principal mineralocorticoide que hablamos fue la aldosterona, ¿sí? Después vamos a tener la zona fasciculada, que es la zona más grande o mayor cantidad, donde están formadas por esos espongiocitos, y va a formar el principal glucocorticoide, que es el cortisol. Y por último tenemos la zona que sería la zona reticular, donde van a formar esos andrógenos, hormonas sexuales secundarias, o precursores de esas hormonas sexuales secundarias, intermediarias también de su ciclo de formación. Entonces, esto es lo que sería la porción de la corteza de la glándula suprarrenal. Ahora, la porción de la médula de la glándula de la glándula suprarrenal, se ha descrito que aquí hay la presencia de células llamadas células cromafines, que van a formar cordones epiteloides, que son células como epiteloides bastante grandes, que se encuentran rodeadas de grandes cantidades de cromafín, y se llaman células cromafines porque ellas tienen una capacidad de teñirse con los colorantes que tienen dicromato, ¿ok? Y hacen una reacción cromafín de oxidación. Y aquí se han visto que aquí nuevamente, aquí lo que se ha visto que estas células cromafines lo que van a tener en su interior son las llamadas catecolaminas. Las catecolaminas no son más que neurotransmisores. Y ustedes dirán, bueno, pero los neurotransmisores no los escuchamos nosotros cuando estábamos hablando del sistema nervioso periférico y central, que esos son las vesículas de secreción que están allí. Sí, ahí también hay neurotransmisores, pero aquí hay dos tipos de neurotransmisores muy importantes, que es la noradrenalina, en un 20% sintetizada por estas células cromafines, y las células de la adrenalina, y ustedes la deben conocer, porque la noradrenalina y la adrenalina están vinculados en muchos procesos importantes de nuestro cuerpo, y siempre tenemos como la que nos da la aceleración. Cuando estamos acelerados, esa es que tiene la adrenalina acelerada, ¿sí? En el caso de las células cromafines que sintetizan la noradrenalina, que representa el 20% de estas células cromafines, generalmente ellas tienen unos gránulos con unos núcleos muy densos que están rodeados por un halo de electrodenso cuando se ve a microscopía electrónica, y cuando se libera esta noradrenalina genera un aumento de la presión arterial por vasoconstricción de las arteriolas. Eso lo van a ver cuando vean renal, cuáles son esas arteriolas que se da la vasoconstricción, y formada principalmente por la noradrenalina.
Y en el caso de la adrenalina, que es la que es el neurotransmisor que mayor cantidad se produce, esta adrenalina en un 80% va a tener como unos gránulos, o sea, va almacenada con unos gránulos mucho más homogéneos y menos densos que los que se observan en la noradrenalina, y su acción principal ha sido vinculado en lo que sería el mecanismo de fuga o lucha. Si ustedes en este momento, escuchando la clase, de repente empieza a moverse la casa, es un temblor, algo en ustedes va a activar que va a permitir buscar la sobrevivencia y salir corriendo, ¿ok? O si de repente alguien los asusta, huye, hacen un brinco y salen corriendo. ¿Estamos claros? Esa acción de dar una respuesta rápida y violenta, no pensada, es dada o llevada a cabo ¿por quién? Por la adrenalina. Esto también se ve mucho en los felinos, los gatos. Cuando tú de repente el gato está durmiendo y tú lo asustas, hace un brinco desacerbado. ¿Por qué? Porque su corteza de la glándula, su porción medular de la glándula suprarrenal libera grandes cantidades de adrenalina para generar un mecanismo de fuga y después tú reaccionas, ¿sí? Entonces, eso es una de las funciones que se ha vinculado lo que sería el proceso de liberación de esta porción medular. Ahora, fíjense, esta situación de estrés va a ser captada por quién? Bueno, nada más y nada menos por el cerebro. Principalmente, ¿quién? El hipotálamo, ¿sí? Entonces, este hipotálamo va a estimular ¿a quién? A las células que están en la porción medular, y ellas se van a vincular en todos los procesos metabólicos requeridos. No solamente va a actuar sobre el nivel de la corteza de la glándula suprarrenal para generar una acción inflamatoria, metabolismo intermediario de los carbohidratos, de las grasas, de las proteínas, ¿sí? Va a haber una hipersecreción gástrica. Si nosotros estamos muy nerviosos, estamos muy estresados, de repente el estómago empieza a rugirnos y a sonar, o nos da mucha gastritis, ¿sí? Entonces, o nos da ganas de hacer pipí cada rato, estamos muy nerviosos, muy estresados y necesitamos hacer pipí, pues necesitamos liberar, ¿qué? Presión en el corazón porque estamos muy acelerados. Entonces, si nosotros disminuimos el volumen sanguíneo, porque hacemos pipí cada ratico, entonces eso hace que el corazón empiece a trabajar más lento, más lento, más lento, más lento, y bajamos un poco la actividad ese de estrés, ¿ok? Entonces fíjense que esto es un ciclo importante que nosotros tenemos que mantener controlado y mantener nuestra glándula suprarrenal bien al margen. Cuando ustedes están presentando un parcial online, se les cae el internet y me mandan 700 mensajes por Telegram, profesora, se me cayó el internet, ¿qué hago? Tranquilo, bajen la adrenalina de su médula suprarrenal. ¿Y qué van a hacer? Respirar profundo, tratar de no estresarse más de lo que es más que ya están para que no liberen más cortisol, y le dan a actualizar a su página para que nuevamente cargue la información. Entonces, todo eso es un proceso que viene vinculado con su función endocrina, ¿ok? Es importante que nosotros lo consideremos. Y aquí le traigo un hallazgo en la cátedra. Generalmente estas células cromafines no son determinadas, no son visualizadas fácilmente a microscopía óptica. Sin embargo, el profesor José Antonio, que fue el que les dio las clases de epitelial de revestimiento y glandular, él en un trabajo de ascenso en la universidad demostró, utilizando las técnicas histológicas, con el microondas, los microondas convencionales que nosotros tenemos en casa, y con reacciones de dicromato de potasio, él demostró los gránulos de secreción de estas células cromafines en ratones. Entonces, fue un hallazgo de su publicación, de su trabajo de ascenso, y por eso se las traigo aquí. Fíjense que las células cromafines son células bien, bien grandotas. Ese es el núcleo, y fíjense todos los gránulos de secreción que son demostrados allí, que son no más que catecolaminas, neurotransmisores formados por noradrenalina y adrenalina. Lo que pasa es que aquí no podemos diferenciar qué gránulo está formado por qué tipo de neurotransmisor. ¿Estamos claros? Ahora, para regular eso, por supuesto, existe nuestra gran eje de regulación, que nos da que se libere o se estimule cantidades importantes de todos los componentes que están en nuestra corteza y porción medular. Bueno, va a ser nuestro gran hipotálamo. Entonces aquí les traigo un ejemplo de un proceso de regulación que es el caso del hipotálamo con relación de los glucocorticoides, principalmente el cortisol. Fíjense, si nosotros tenemos una hipersecreción de cortisol, esto va a ser captado ¿por quién? Por la hipófisis y por el hipotálamo, y en el hipotálamo entonces va a inhibir la producción de las corticotropas, de las células corticotropas que están en la porción anterior de la hipófisis, para que ésta no libere hormonas estimulantes de la porción de la corteza o la ACTH, y entonces al no liberar ACTH, esto entonces va a permitir que la porción fasciculada de la corteza suprarrenal no sea estimulada y no libere grandes cantidades de cortisol. Por el contrario, si estamos cercanos a la fecha que estamos despertando y nos requerimos entonces aumentar nuestros metabolismos intermediarios de lípidos, carbohidratos, porque no vamos a comer y de repente tenemos esa necesidad,
Entonces, es una señal positiva para lo que sería el hipotálamo y la hipófisis. Se estimula la secreción de hormonas corticotrópicas en la porción de la hipófisis anterior. Esta libera ACTH y la ACTH entonces va en la zona fasciculada de la glándula suprarrenal, de la porción de la corteza, para liberar ¿qué cosa? Glucocorticoides o cortisol. ¿Sí? Entonces fíjense que toda esta función regulatoria ustedes la tienen que hacer con cada una de las células y con cada una de las hormonas que hemos descrito a lo largo de todas estas clases. Es importante que ustedes tomen en conciencia, que hagan un gran cuadro donde ustedes dibujen y además que dibujen, describan cada una de las células, glándulas o tejido glandular que hemos descrito, dónde se encuentran ubicados, cuál es su característica histológica, forma, núcleo, citoplasma, ¿sí? Qué características, si está agrupada, cómo se agrupan, qué hormona produce, con el nombre completo para que se sepa todo el nombre, y además qué hormona, qué hormona produce esta hormona, a qué órgano, célula o tejido blanco o diana va a generar su acción. Y aquí, donde genere su acción, ¿qué acción va a hacer? Estimula la formación del hueso, estimula el metabolismo celular, estimula la producción de leche materna. O sea, todo eso puede ser la producción de una hormona. Y cualquier de esas puede ser una pregunta en examen, pero no haciendo la pregunta de forma directa como se la estoy diciendo aquí. Podemos presentarle un pequeño caso clínico donde nosotros le decimos un paciente que tiene una hipersecreción de niveles de cortisol y esos niveles de cortisol entonces se ha visto vinculado con el paciente presenta cara de luna y le podemos preguntar cómo estarían las células que forman parte o qué zona de la corteza de la glándula suprarrenal está afectada, cómo estaría ese citoplasma celular de esa célula, sería una hipersecreción o una disminución o ¿sí? Todo eso podemos preguntarlo en la glándula tiroides, se lo podemos preguntar en páncreas, se lo podemos preguntar en hígado, se lo podemos preguntar en timo, órganos linfoides, se lo podemos preguntar en sistema endocrino y en los temas sucesivos que vamos a observar. Entonces, para que sepan que ya a partir de estos temas, que son para el tercer parcial, son temas de integración donde deben vincular la histología con la función del órgano en relación a su estructura histológica. Bueno, ha sido un placer esta clase habérsela dado a ustedes. Vamos para la próxima clase la semana que viene. Cualquier duda pueden entonces escribir a histologiaucb@gmail.com y estamos a la orden para sus preguntas. Chao.